Cerremos los ojos. Dios, gracias Padre por este día, gracias Señor por este primer domingo de este año, Señor, que permites que vivamos al lado tuyo, permites que vivamos conociéndote a ti, acercándonos a ti, aprendiendo con todo lo que tú permites en nuestras vidas, permitiendo que tú tomes nuestro carácter, tomes nuestro corazón y lo moldees a tu semejanza, Señor, a través de todo lo que vivimos a diario, Señor. Y hoy te damos las gracias por ello, porque si tú permites aquellas cosas es porque estamos en tus manos, estamos en tu corazón, estamos en tu vista, Señor, en tus ojos, y tú quieres moldearnos, tú quieres madurar nuestro espíritu para poder crecer en ti, para poder enfrentar lo que este mundo trae, y te damos la gloria por ello, Señor. Te bendecimos, trae paz a nuestro corazón, a nuestro espíritu, para que podamos recibir tu palabra, para que tu palabra dé ese fruto, que tu palabra sea esa semilla que caiga en nuestros corazones y pueda dar fruto, Señor. Fruto agradable para ti, Dios. Bendice este tiempo, que seas tú hablando, Dios, que sea tu espíritu hablando, que no sea yo, Dios, hablando, sino que seas tú mismo hablándole a tu pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. El título del Salmo 110, el Señor da autoridad al Rey. Dice así: dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá desde Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En el esplendor de la santidad, desde el seno de la aurora, tu juventud es para ti como el rocío. El Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará cabezas sobre la ancha tierra. Él beberá del arroyo en el camino, por tanto levantará la cabeza. Amén. Señor Dios, hoy bendecimos tu nombre, Padre, hoy colocamos nuestras vidas en tus manos, hoy disponemos este tiempo para acercarnos en oración, para quebrantar nuestro corazón, humillarnos ante ti, declarar que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Creador, declarar que tú eres nuestro único Dios, nuestro único Salvador, y solamente te pedimos perdón, Señor. Perdónanos por nuestro pecado, perdona nuestra rebeldía, que a diario nuestro corazón expone, que a diario nuestro corazón refleja la maldad. Nuestros pensamientos se inclinan también al mal. Perdónanos, Señor, perdona nuestro pecado. Hoy te pedimos perdón por nuestra desobediencia a tu palabra. Perdona, Señor, perdónanos. Hoy te buscamos a ti. Hoy nos arrepentimos de nuestra maldad, de nuestro pecado, porque sabemos que esto nos aleja de ti, que nuestro pecado nos aleja cada vez más de ti. Pero hoy miramos la cruz, hoy creemos en Cristo, y es en aquella cruz donde podemos acercarnos nuevamente a ti, confiados y tranquilos que podemos acercarnos a ti, Señor, a pesar de nuestro pecado y de nuestra maldad. La cruz nos acerca a ti, Señor. Hoy creemos en ello. Hoy confiamos en la cruz y colocamos en tus manos, Señor, este tiempo, colocamos en tus manos esta iglesia y las demás iglesias que están ubicadas en este sector, Señor.
Te pedimos que esta iglesia y las demás iglesias, Dios, seas tú guiándolas, seas tú guiando cada pastor, que cada pastor sea tocado por tu espíritu y y que en cada iglesia se predique tu palabra, se predique tu verdad, que el evangelio llegue a cada persona, a cada familia, que lleguen a las iglesias, Señor. Y también te quiero pedir especialmente por la comunidad latina en este sector. Toda la comunidad latina, Señor, te pedimos que el evangelio llegue a sus corazones, que sea tu palabra llegando a cada vida, a cada familia, Señor, que sea quebrantando aquellos corazones que por durante mucho tiempo se han endurecido al evangelio, al nombre de Cristo, y que sea tu palabra quebrantando esos corazones y doblegándolos a tu voluntad y a tu presencia, Señor. Te pedimos por las familias latinas que viven en este sector, que llegan de otros países y a emprender nuevas vidas acá, Señor. Te pedimos que tú los guíes y que tu voluntad esté en ellos. Te lo suplicamos, Señor, que tu mano los guíe, que tu mano guíe, Señor, los pastores de cada iglesia, Señor. Cada miembro, cada creyente que asiste a las iglesias, Dios, sean tocados por tu palabra y por tu espíritu, Dios. Hoy te lo imploramos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pedimos por la palabra del día de hoy, que sea tu palabra tocando, renovando nuestra mente y enseñándonos a acercarnos a ti y a conocerte a ti, Señor. Te lo suplicamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, muy bien. Yo quiero que abran sus Biblias en Santiago, Santiago del 1, capítulo 1. Versículos del 1 al 15. ¿Sí trajeron sus Biblias? Señor. Bueno, hoy comenzamos nuestro estudio a través del libro de Santiago. Esta carta de Santiago no siempre ha sido apreciada en la iglesia, pero confiamos en que llegarán a ver, y durante la charla vamos a ver que tiene un gran valor para nosotros. Había un gran pastor que se llamaba Martín Lutero, y en los tiempos de este pastor, de Martín Lutero, él llamó esta epístola la epístola de paja, ¿sí? Y dijo esto porque no sonaba como las otras cartas de Pablo, y su tema principal no es la salvación por gracia. Sin embargo, pues esta carta contiene más de la enseñanza de Jesús que cualquier otra carta del Nuevo Testamento. Entonces les estoy dando como una introducción de lo que representa esta epístola de Santiago, y tiene una gran preocupación por crecer hasta la madurez. Digamos que el tema principal de esta carta de Santiago es crecer en la madurez, ¿sí? En la fe, y fue escrita a una iglesia bajo presión. Y esa presión era económica. La presión que estaba viviendo esta iglesia en ese entonces era económica. Y los cristianos en ese momento no estaban siendo ni martirizados ni nada por el estilo, pero estaban siendo oprimidos económicamente y se estaban quebrando. Literalmente estaban luchando pues, con el tema de dineros y demás. Y hay dos maneras en que los miembros de la iglesia pueden responder a una presión de esta similitud, ¿no? Hay dos maneras
en que los miembros, o sea, nosotros, miembros de una iglesia, respondemos ante tal presión. Una, podemos unirnos y ayudarnos mutuamente, ¿cierto? O la segunda, pueden comprometerse con el mundo y dividirse en fracciones enfrentadas, o sea, división. ¿Sí? Digamos que no hay una ayuda, sino que hay una división y cada quien, así como el dicho, ¿no? Cada quien tira para donde mejor le va, mejor, ¿no? Entonces, la preocupación de Santiago era que sus lectores entendieran la enseñanza de nuestro Señor. Esa es la preocupación central de Santiago. Que lo apliquen adecuadamente a sus vidas, a las circunstancias que estaban viviendo y que se unan y se ayuden unos con otros. Eso era lo que Santiago quería predicarles y quería enseñarles. Y por esta razón esta carta es muy relevante, es muy importante. Pero las iglesias de hoy y proporcionan un modelo maravilloso, y que proporcionan un modelo maravilloso de cómo aplicar la enseñanza de nuestro Señor, es lo que Santiago realmente quería enseñar, ¿sí? Una enseñanza de nuestro Señor y cómo crecer y cómo madurar en la fe. Entonces, ya con esto en mente, vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo del 1 al 15. Entonces dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada, pero que pidan con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba, porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que lo aman. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Amén. Entonces, como pueden ver, notamos aquí en el versículo 1 que Santiago comienza identificándose a sí mismo como el autor, ¿sí? Y dirigiéndose a sus lectores. Dice: saludos, Santiago, siervo de Dios, ¿sí? Entonces, este es un saludo muy simple, ¿sí? Y Santiago no escribió para que supiéramos algo acerca de él, sino más bien algo acerca de Cristo, ¿sí? Sin embargo, queremos reconocer aquí que lo más probable es que este Santiago sea el hermano de Jesús. Ahora, Santiago no dice eso aquí y solo usa el título de esclavo de Dios y de nuestro Señor, sino que esto es un título que, pues, a decir verdad, podría aplicarse a cualquier cristiano, ¿sí? Esclavo de Dios y de nuestro Señor. Entonces, digamos que Santiago tenía claro
quién era él en Cristo, y así mismo se estaba presentando ante este pueblo. Y habían otros líderes cristianos a los que esto podía aplicarse. Estaba, por ejemplo, Jacob, hijo de Zebedeo, hermano de Juan; Santiago, hijo de Alfeo, que también fue apóstol. Pero la iglesia ha sostenido por mucho tiempo que ese Santiago es Santiago, el hijo de José, o sea, hermanastro de Jesús. Perdón. Al principio Santiago no creía en Jesús, lo malinterpretó e incluso lo desafió, pero Cristo se apareció en la vida de su hermano Santiago después de su resurrección. Pablo llamó a Santiago un pilar de la iglesia, o sea, Santiago llegó a ser ese pilar de la iglesia. Eso está en Gálatas 2:9. Y en su primera visita a Jerusalén después de la conversión, Pablo fue a ver a Santiago. Pablo también hizo lo mismo en su última visita a Jerusalén. Cuando la última visita que él tuvo allí, fue a ver a Santiago. Eso lo encontramos en Hechos 21, capítulo 21, versículo 18. Y cuando Pedro fue rescatado de la prisión, pidió a los creyentes que se lo dijeran a Santiago. Aquí también se nombra a Santiago en Hechos 12, 17. Santiago, entonces, podemos ver que es un líder, era un líder del concilio de Jerusalén. Eso lo encontramos en Hechos 15, 13. Y Judas pudo identificarse a sí mismo simplemente como Judas, un hermano de Santiago. También aquí Judas nombra a Santiago. Esto está en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 1. Así de conocido era Santiago, ¿sí? Digamos que era un líder, pero se refiere a sí mismo solo como siervo de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? A pesar de que era un gran líder, él se presentó como un siervo, ¿sí? Y Santiago identifica a su audiencia como las 12 tribus en dispersión. La frase 12 tribus, a las 12 tribus, es una designación para Israel, y dispersión significa esparcido entre las naciones. Bueno, entonces, después de la ejecución de Esteban, muchos cristianos judíos fueron expulsados de Jerusalén y por ende fueron dispersados. Y en Pentecostés varios miles de judíos llegaron a la fe en Cristo, judíos que vivían en otras partes del Imperio Romano, y es posible que Santiago se esté dirigiendo a estos creyentes en particular, ¿sí? Judíos que llegaron a la fe en Cristo en el Pentecostés. Sin embargo, muy pronto muchos gentiles que vivían en varias partes del imperio también comenzaron a recibir a Cristo. Entonces empezó como esta ola de Santiago también, del trabajo de Santiago, del liderazgo de Santiago, a predicar de Cristo y a recibir, y que la gente recibieran a Cristo, creyeran en Cristo. Pedro también se refiere a ellos como la dispersión, ¿sí? Cuando recibes a Cristo te conviertes en un ciudadano del cielo. E incluso tu país natal ya no es tu verdadero hogar. Y esto a mí me impactaba mucho, ¿sí? Más nosotros, digamos que somos de otro país. Cuando nosotros recibimos a Cristo, somos ciudadanos, por decirlo así, de otro país, ¿sí? En este caso del cielo. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Por lo tanto, cuando dice aquí, escogidos de Dios, extranjeros en el mundo, esparcidos por sus diversos lugares, eso lo encontramos en 1 Pedro 1:1. Entonces, nuestro verdadero hogar no es nuestro país natal, sino que es ya en la comunidad, ¿verdad? De donde estamos congregándonos y donde somos partícipes con otros que creen y reciben a Cristo. Entonces es muy probable que Santiago no solo esté escribiendo a los cristianos judíos, sino que esté usando la frase de la misma manera que Pedro. ¿Listo?
Por lo tanto, aquí debemos entender que Santiago se está refiriendo a sus lectores como los elegidos de Dios. El verdadero Israel, no importa dónde se encuentren en este mundo, el verdadero pueblo de Dios es todo aquel que cree en Cristo. Luego, Santiago, después de dirigirse a sus lectores, introduce el tema de su carta, pruebas. Pruebas. Entonces, aquí ya viene el tema, ya se desenvuelve el tema. En el versículo, del versículo 2 al 4, los cristianos a los que Santiago se dirige se enfrentaban a pruebas, ¿cierto? Aquí está subrayando, sabiendo que la prueba de vuestra fe, entonces ellos estaban enfrentando a pruebas de muchos tipos de pruebas, pero no se trataba de enfermedades ni de persecuciones a los cristianos. La Biblia usa diferentes palabras para este tipo de cosas. Y como mencionamos anteriormente, se enfrentaban a pruebas económicas, ¿sí? A rechazo social, pérdida de empleos, oportunidades laborales, rechazo a sus tiendas, a sus negocios, a lo que hacían en las plazas. Entonces empezó esta presión y este estado de pruebas para el pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué estaba sucediendo esto? Simplemente porque eran cristianos, ¿sí? Porque estaban siguiendo a Cristo, y elegir a Cristo por encima del mundo traerá situaciones como estas. Para el creyente, en un ambiente que no reconoce Cristo, es el Señor. Entonces, para nosotros que creemos en Cristo, vamos a tener que enfrentar situaciones de esta magnitud. ¿Y por qué? Simplemente porque pues, creemos en Cristo. Pero digamos que nosotros ya miramos con otros ojos, con ojos espirituales, lo que estamos viviendo. Y Dios empieza a formar en nosotros un carácter y una madurez, que es lo que Santiago quiere formar en esta gente. Seguimos y aquí cabe resaltar que es posible que esta palabra sea oportuna, ya que los cristianos se enfrentaban actualmente a esta situación, que los cristianos se enfrentan actualmente a estas situaciones en los Estados Unidos, ¿sí? Aquí en los Estados Unidos, si usted es enfermero, enfermera o médico y no está de acuerdo con la reasignación de género, que ustedes saben que ese tema es, ¿no? Hoy en día ese tema es súper delicado. O si eres un dueño de panadería y te niegas a hacer un pastel de bodas para una boda gay, ¿sí? Que también, o sea, se han escuchado casos, ¿no? O si tu empleador te exige que haga algo que viola o que va en contra de las leyes de Dios. Y no solamente acá en Estados Unidos, ¿no? Yo pienso que en nuestro país, en cierta medida, también pasa lo mismo. Es posible que nos encontremos en la posición de tener que decir no, ¿cierto? No voy a hacerlo, no lo haré, ¿sí? Yo hace poco no, pero sí hace un tiempito yo escuchaba el caso de un doctor que no quiso, ¿no? Creo que fue acá en los Estados Unidos, que no quiso hacer una operación de cambio de género, y el país se le fue encima, ¿no? O sea, eso fue, yo escuché la noticia, eso fue fuerte. Entonces, el decir no lo haré, debo honrar mi fe en Cristo, eso podría significar perder un trabajo, ¿cierto? Significa perder negocios, ingresos, podría significar ser llevado a los tribunales, significa que te llamen de todo tipo, que te coloquen todo tipo de nombre. Pero Jesús en Mateo 5, del 11 al 12 dice, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan, ¿sí? Y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Eso está en Mateo 5. Y aunque estas pruebas fueron dolorosas, Santiago llama a los creyentes a regocijarse. Si ustedes se dan cuenta, al comienzo dice tener
por sumo gozo, hermanos míos. Entonces, Él llama a que se regocije, a que tengan gozo en esas pruebas. ¿Fácil o difícil para nosotros? Es difícil, o sea, tener esa ¿cómo lo decimos? O sea, tener como enfrentar esa prueba que yo estoy viviendo actualmente con gozo y alegría y asimilarlo de esa forma, es difícil. Pero el mandato de Jesús es esa. Bienaventurados seréis cuando os insulten o os persigan, regocijaos y alegraos. Ese es el mandato de Jesús. ¿Listo? Entonces, Santiago llama a los creyentes a que se regocijen, no porque el dolor sea agradable, ¿cierto? Porque pues no es agradable, sino que deben tener una perspectiva donde miren más allá de esta vida, ¿cierto? El dolor permite que nosotros tengamos una mirada más allá de lo que hay en este mundo. Y tú tienes que tener claro eso. El dolor me va a permitir a mí no poner mis ojos solamente en lo que nosotros vemos en este mundo, sino que hay algo más allá en este mundo. ¿Listo? Y debe tener una perspectiva que mire hacia la recompensa eterna. Entonces yo tengo que pensar y reprogramar mi mente, porque no es fácil cuando yo enfrento una situación difícil, que si yo estoy soportando esto con gozo y alegría, si tengo la actitud de gozo y alegría es porque yo entiendo que yo voy a tener una recompensa eterna, ¿cierto? Entonces ahí es cuando mi corazón y mi mente se explotan, ¿cierto? Porque no es fácil, pero con la ayuda de Dios vamos a poder enfrentar la prueba y la dificultad con gozo y alegría. ¿Y cuál es la recompensa eterna? La recompensa eterna es que vamos a escuchar, cuando estemos en la eternidad, vamos a escuchar las palabras, bien hecho, mi buen y fiel siervo. Vamos a escuchar de parte de nuestro Dios que nos dice, bien hecho. Te va a mirar a ti a tus ojos y te va a decir, bien hecho, mi buen y fiel siervo, lo hiciste bien, fuiste fiel. ¿Sí? Entonces, esa es la recompensa que vamos a tener. El gozo puro de estos creyentes no es un estado de felicidad, ¿no? En este momento, sino que era la anticipación del futuro de Dios y conociendo el lugar que tienen en Cristo, porque lo que estamos viviendo confirma que estamos en las manos de Dios. O sea, la prueba que estamos viviendo, las dificultades que estamos viviendo, solamente confirman que vivimos para Cristo. ¿Sí? Entonces, eso también debe traer gozo y alegría a nuestro corazón. Que si tenemos pruebas y dificultades es porque Dios los está permitiendo para acercarnos a Él. Amén. La razón por la que los creyentes pueden regocijarse es porque la presente prueba de su fe producirá perseverancia o paciencia, ¿cierto? Esa palabra de paciencia, Dios mío, o sea, tenemos que trabajar mucho en eso, en la paciencia y en la perseverancia. Por lo menos yo, es meterse uno con Dios y que haya ese fruto de la paciencia en uno. La perseverancia o paciencia es la misma palabra en la Escritura. Perseverancia o paciencia es lo mismo en las Escrituras. Y es una importante virtud cristiana. Es un fruto del Espíritu y Jesús lo menciona a menudo, y la paciencia en sí misma tiene un efecto, ¿sí? El lenguaje y las imágenes que usa Santiago son como un herrero. Yo creo que no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver un herrero, ¿sí? Son personas que trabajan el metal, ¿cierto? Sostienen una fina hoja, ¿sí? Digamos cuando están haciendo una espada de acero, lo hacen a través del fuego, ¿verdad? Y hasta que esta hoja la meten al fuego, que se templa, ¿sí?
el fuego calienta esta hoja a muchos grados de temperatura y a través del proceso la hoja se hace fuerte. No sé si ustedes han visto ese trabajo de un herrero. Calentar el fuego a un nivel intenso, poner el metal en el fuego hasta que adquiera calor y así se fortalece y endurece la hoja. Entonces, en este caso, la espada representa, utilizando esta imagen del herrero, la espada representa al creyente. ¿Y el fuego qué representa? ¿Quién me dice? Muy bien, las pruebas, ¿cierto? El fuego representa la prueba. Y el resultado es que te vuelves maduro, te vuelves más fuerte, ¿sí? Así como la hoja colocada durante mucho tiempo en el fuego se vuelve más dura, más consistente el metal, asimismo el creyente pasado por pruebas, pasado por el fuego, se va a volver maduro. Y se va a convertir en un creyente completo y sin que le falte nada en su carácter. La palabra maduro también se traduce con bastante frecuencia como perfecto o irreprensible, ¿sí? Perfecto indica un carácter como el de Dios y este tipo de madurez solo se produce al aferrarse a la fe, ¿sí? Durante las dificultades. La madurez solo se produce al aferrarse ¿a qué? A la fe. ¿A qué? A la fe. ¿Listo? Durante las dificultades. O sea, cuando yo tengo frente a mí las dificultades, la fe, o sea, el creer, ¿sí? El creer que Dios me va a ayudar en esta prueba, que Dios me está madurando en esta prueba, que Dios me está fortaleciendo en esta prueba. Esa fe, aferrarse a la enseñanza de Cristo. No transigir con lo que Dios dice que está bien, ¿sí? Y lo que está mal. Y hacerlo bajo la presión del fuego. En Génesis 6:9, Noé dice que Noé era irreprensible delante del Señor. Y esto es lo que Jesús llama a hacer a los creyentes. En Mateo 5 dice, sed pues perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Cuando él toca esa palabra de perfectos, significa sed pues irreprensibles. ¿Listo? Entonces, una mirada a nosotros mismos, una mirada hacia nosotros mismos y sabemos que no somos perfectos, no somos irreprensibles. Si nos miramos a nosotros mismos, vamos a ver que no tenemos esa madurez y no somos irreprensibles, no somos perfectos, ¿cierto? Y alguien dirá, ¿cómo se hace esto? O sea, ¿yo cómo consigo esto? ¿Sí se están preguntando eso? ¿O solo yo? O sea, ¿cómo yo obtengo esa madurez? ¿Cómo yo obtengo el ser irreprensible, el ser como perfecto? ¿Sí? Ya sabemos que perfecto significa también irreprensible. ¿De dónde viene la fuerza para yo hacer esto? ¿Qué se supone que debe hacer una persona si no es madura o completa? ¿Y qué pasa si yo no apruebo el examen? Digamos, si llega una prueba, una dificultad y no miro con fe, no busco esa fe, esa madurez, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces, aquí Santiago se ocupa de esto, aquí continúa Santiago y él va a exponer acá diciéndonos cómo vamos a lograr esto. Y esto lo encontramos en el versículo del 5 al 8. Dice, está subrayado, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y dice también, pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar. Entonces, hagamos aquí una pausa y porque digamos que no es bueno saberlo. Digamos que Dios a ti no te va a criticar, Él no dirá, eres tú otra vez
fallando, eres tú otra vez cayendo, o sea, eres tú otra vez enfrentando las dificultades mal, de una mal manera. O sea, Dios digamos que Él no va a criticar o no nos va a señalar o qué hiciste con lo que te di la última vez. Él nunca nos va a reprochar eso. La última vez que tú pasaste la prueba, yo te enseñé, te enseñé a madurar, a crecer en esa última prueba. ¿Qué hiciste con eso que te di esa última vez? ¿Sí? Él no dirá, no, te equivocaste, no más sabiduría para ti, ya no te voy a dar más sabiduría, sino que la sabiduría de la que Santiago habla acá, porque al comienzo dice, pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, ¿sí? La sabiduría de la que Santiago está hablando aquí es la capacidad de tomar decisiones correctas y vencer el mal en la vida humana. ¿Qué es sabiduría? Es la capacidad de tomar decisiones correctas y vencer el mal. Y eso sí que nos cuesta, ¿no? O sea, tomar decisiones correctas en momentos claves de nuestra vida. Yo creo que muchos de los males que nosotros nos acarreamos a nosotros mismos es porque tomamos malas decisiones. O sea, si tú miras atrás de tu vida, todas tus dificultades, todos tus males son porque nosotros tomamos malas decisiones, ¿sí? Entonces, lejos de tener alguna actitud hacia nosotros, Dios simplemente lo que hace acá es dar generosamente a todos los que piden una y otra vez. Porque dice, el que esté falto de sabiduría, que la pida a Dios. ¿Sí? Sin embargo, un requisito, si vamos a recibir sabiduría, debemos pedir con fe. Pero que pida con fe sin dudar, ¿cierto? Para pedir sabiduría hay que pedirla con fe. O más bien, en compromiso con Dios. Si vamos a pedir sabiduría, es pedirla con fe y con compromiso con Dios. Versículos 6 al 8 dice, pero que pida con fe y sin dudar, porque el incrédulo es como el mar, embravecido, empujado y sacudido por el viento. Esa persona no debe esperar recibir nada del Señor. Un hombre indeciso es inestable en todos sus caminos. La duda de la que está hablando aquí Santiago no es la duda de preguntarse si Dios responderá o no a una petición. La duda de la que está hablando aquí Santiago es poner la fe de la que habla. Si tuvieras más fe, Dios lo haría. Como algunas personas enseñan falsamente, ¿no? No es la duda de alguien que lucha con la fe, ¿sí? Sino que la fe realmente es entender de lo que Dios haría en esa dificultad y en esos momentos difíciles. Amén. Entonces, es en cambio, digamos, la persona que es indecisa, ¿sí? Nosotros que somos indecisos, la persona que es de doble ánimo, es la persona que no se compromete con el Señor. Es aquellas personas que juegan en el sí y en el no, ¿cierto? Juega lo seguro orando, ¿sí? Y es la persona que quiere que Dios bendiga sus esfuerzos, pero no quiere entregar su vida por completo al Señor, ¿sí? Y yo recuerdo que en Colombia a mí me explicaban que muchas veces nosotros vemos a Dios como si fuera un bombero, ¿no? Y solamente buscamos a Dios y lo vemos como ese bombero, ¿sí? Porque él es el único que va a apagar el incendio que yo mismo armé, que mi pecado armó, ese incendio que está acabando con toda mi vida. Entonces ahí sí me acuerdo y ahí sí deposito una fe en Dios para que apague ese incendio, pero no quiero comprometerme con ese Dios. En el Salmo 12, la frase de doble ánimo tiene un equivalente muy cercano y describe a la persona que simplemente quiere avanzar en este mundo. Esa persona de doble ánimo es una persona que quiere avanzar en el mundo, mas no avanzar en Dios, en el conocimiento y sabiduría en el Señor. ¿Listo?
Entonces, ellos quieren disfrutar de algunas de las bendiciones de Dios, ¿sí? Ellos quieren tomar algo de lo que Dios brinda ahora y quieren ir al cielo cuando mueran. Son esas personas, las personas de doble ánimo son las que quieren ir al cielo cuando ya no hay más salida, pero esta persona no va a amar al Señor con todo su corazón. No aman, o sea, su corazón no está realmente con Dios. Y además de no recibir sabiduría, la Escritura nos dice muy claramente, una persona así no recibirá nada del Señor. Una persona de doble ánimo, una persona que está en el mundo y que está en la iglesia, no va a recibir nada del Señor. Porque Dios demanda todo de nosotros, así como Él entregó todo por nosotros. ¿Sí? Y esto es una declaración bastante fuerte, ¿cierto? Es una declaración muy, muy fuerte y no es algo que simplemente queramos pasar por alto. No queremos simplemente pasar por alto esto y seguir avanzando. Pero sí es claro, y quiero que quede claro en ustedes, es que cuando escuches esto, tú tienes que reconsiderar, ¿yo amo al Señor con todo mi corazón? Y esa es la gran pregunta, yo creo que es la gran pregunta que debemos hacernos todos los días. ¿Yo amo al Señor con todo mi corazón? ¿Con toda mi mente, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, como dice la palabra? ¿O simplemente le doy a Dios lo poco, aquí, allá, que creo que necesito, pero pues para obtener, ¿sí?, de Él lo que yo quiero, pero con toda mi mente, con toda mi alma y con todas mis fuerzas, yo estoy amando al Señor, yo estoy buscando al Señor con todas las fuerzas de mi ser? Es una pregunta que tenemos que hacernos nosotros que creemos en Cristo. Dios no quiere una parte de tu vida, Él lo quiere todo, ¿cierto? Cristo lo ha comprado y lo ha pagado todo. ¿Y Él cómo compró y pagó todo? ¿Cómo lo hizo? En la cruz, o sea, con su vida. ¿Y de qué manera, no? Porque la muerte de Cristo, ustedes ya saben cómo fue la muerte de Cristo. Entonces, Él lo dio todo por nosotros. Dios demanda que nosotros lo demos todo por Él. Si usted es alguien que solo está dando pequeños pedazos, ¿sí?, entonces realmente, ¿tú qué debes esperar de Dios? Si tú das a veces lo que te sobra, lo que no te sirve, ¿qué esperamos de Dios? Pasemos al versículo 9 al 11. Y después de hablar de la devoción decidida al Señor y cuando empiezan a hablar acá de regocijarse en la prueba, Santiago pasa a dar un ejemplo de tal persona. O sea, él empieza a dar un ejemplo de la persona que se regocija en la prueba, ¿sí? Entonces dice, pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición y el rico en su humillación. Entonces aquí tenemos que ser claros también. La palabra aquí no es en contra de tener riquezas. Digamos que lo malo no es tener las riquezas. La palabra aquí es en contra de enorgullecerse ¿de qué? De esas riquezas. Aquí el problema no es que Dios te entregue riquezas. Dios te las puede dar, ¿cierto? Aquí el problema es que nuestro corazón se enorgullezca con eso que recibamos de Dios. El hermano en condiciones humildes es el que es pobre, ¿sí? Cuando dice acá circunstancias humildes, condición humilde, el hermano de condición humilde o circunstancias humildes es el que es pobre. Y la idea aquí no es solo pobres, sino oprimidos hasta la pobreza. Y el mundo ve a estas personas de manera muy negativa. Entonces, pero a este hermano pobre se le dice que cambie su forma de pensar y que se vea a sí mismo desde la perspectiva de Dios. Y Dios ha declarado que los pobres son bienaventurados. ¿Que los pobres son qué? Bienaventurados. Dice, bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos.
Y bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Entonces la perspectiva de Dios es la perspectiva correcta. La perspectiva de Dios es la verdadera perspectiva. Es la realidad que finalmente vendrá. Entonces esta persona puede regocijarse ahora, aunque sus circunstancias en esta vida no hayan cambiado, digamos que esté en una pobreza. Dios dice, bienaventurados los pobres, porque ellos heredarán el reino de los cielos. Y en contraste con lo que vemos en el mundo, ¿cierto? En el mundo vemos que el que es rico, el que tiene riquezas, humilla al pobre. Eso es lo que vemos yo creo que en todos los países del mundo uno ve eso. Entonces, en contraste, el mundo exalta a la persona rica, mira cuánto tiene, ¿cierto? Quiero ser amigo de esa persona rica. Entonces vemos al que tiene dinero y tiene poder y tiene influencias, y entonces yo empiezo a acercarme a esa persona, ¿sí? Y estamos viendo cómo mira el mundo. Y tal vez pueda obtener algo de ellos, de las personas ricas. Sin embargo, Dios dice que la persona rica debe enorgullecerse de su baja posición. Y esta persona debe jactarse de su humillación. Dios ha dado riquezas no para que esta persona pueda exaltarse o pueda ser exaltada, sino que esta persona pueda asumir el papel de un siervo para los necesitados. O sea, si Dios da riquezas, es para que se las demos a los necesitados. ¿Listo? En esta época el hombre rico es honrado, ¿sí? Pero siempre en términos del futuro de Dios, incluso una persona rica vive puede llegar a ser muy vieja, y aunque sean muy ricos y tengan muchas riquezas, incluso personas que se inclinan ante personas ricas, pero igual van a morir. Son personas que van a morir y algún día van a tener a Dios frente a ellos. Al igual que el resto, al igual que el pobre, el humilde o el de clase media. Su riqueza desaparecerá, ya no va a existir cuando esté frente a Dios, o quedará en manos de otra persona y caerán al suelo como cualquier otra persona. Amén. Entonces, cuando estén delante del Señor, ¿qué puede hacer su dinero? ¿Qué va a poder hacer su dinero por ellos? Nada. ¿Qué puede hacer el dinero del rico ante Dios? Nada. Amén. Entonces, esta persona debe inclinarse ahora para satisfacer las necesidades de los demás y enorgullecerse de esto, de que sirve al necesitado. ¿Por qué? Porque si no lo hace, al final se invertirán los papeles. Y en la Biblia, ustedes saben que la inversión de las circunstancias en esta vida a menudo se nos muestra en la Biblia. José pasó de la cárcel a la prominencia. ¿Se han escuchado la historia de José? ¿Sí la han escuchado? Cuando José fue vendido por los hermanos, ¿cierto? Y llegó a ocupar un alto puesto de prominencia en Egipto. O la historia de Nabucodonosor, cuando pasó de ser un gran rey, que eso lo tocamos aquí hace unas semanas, Nabucodonosor que construyó un imperio, ¿cierto?, gigante, y Nabucodonosor pasó de tener ese imperio y de ser un rey a comer como un animal salvaje, ¿cierto? Entonces son inversiones, son circunstancias inversas. El rico fue al infierno y Lázaro al paraíso. ¿Y qué le dijeron al rico? Disfrutaste de tus cosas buenas mientras estuviste aquí y pasa por alto al pobre Lázaro todos los días. Eso está en Lucas 16, 25. Entonces, aquí ya podemos pasar al versículos 12 al 13. Y aquí Santiago quiere que sus lectores no solo entiendan la realidad venidera, sino que vivan de acuerdo con ella. Y de nuevo vuelve a probar.
vuelve a tocar el tema de la prueba, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hacer una pausa por un momento porque aquí aprendemos algunas cosas también muy importantes y lo primero que vemos es que no todos los que dicen seguir a Cristo son genuinos en la fe. No todos los que dicen seguir a Cristo o confesar a Cristo, porque las pruebas revelan quién se alejará o quién fracasará, ¿cierto? Las pruebas también muestran quién realmente sigue a Cristo. Y los que fracasan o quieren ceder cuando se les pone a prueba, lo harán culpando a Dios. ¿Sí? Porque acá dice, aquí lo que está subrayado dice, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. Entonces, Dios me está tentando, ¿sí? Dice, soy tentado por Dios, o Dios me ha fallado. Es lo que Santiago les está explicando a la gente. Es lo que ustedes van a decir. Él está diciendo, ustedes, cuando fracasen o se alejen frente a esas dificultades, ustedes lo primero que van a hacer es culpar a Dios. Dios me está fallando. Y esto es lo que muchos israelitas hicieron en el desierto. ¿Ustedes recuerdan la historia del pueblo de Israel? Cuando Moisés lo sacó de Egipto. O sea, lo sacó de una esclavitud de muchos años, ¿cierto? Y en el desierto Dios empezó a proveerles lo necesario. Y es increíble cómo el pueblo empezó a quejarse y a culpar ¿a quién? A Dios de lo que estaban viviendo. Se quejaban de sus pecados, se quejaban de que sus pecados eran culpa de Dios y querían echarle la culpa a Dios. Entonces, para nosotros, cristianos, debemos entender algo muy claro. Los creyentes no debemos hacer esto. No debemos culpar a Dios por nuestros pecados. La Escritura es clara, Dios no tienta a nadie. Y hay gente en el mundo que dice, no, pero es que aquel cogió y mató y hizo y deshizo. Pero Dios, ¿por qué permitió eso? O sea, como diciendo, pero Dios, ¿por qué tentó a ese pobre hombre a que hiciera eso? ¿Sí? Entonces es un mal concepto no bíblico lo que el mundo enseña hoy en día. Dios es santo. Nosotros leemos en la Biblia de pasta a pasta que Dios es santo y no tiene deseo de pecar. Dios no puede ver el pecado. Entonces, por ende, tampoco tiene ningún deseo de que ninguno de nosotros peque. Él no tiene deseo de que nosotros pequemos. O sea que Él no quiere tentarnos a nosotros a pecar. Y es ridículo pensar que Dios nos inducirá a nosotros al pecado. Bueno, entonces, ¿qué pasa con Satanás? ¿Cierto? Que hoy en el mundo también hay gente que todo le echa la culpa al diablo, a Satanás, ¿cierto? ¿No nos tienta Satanás a pecar? La pregunta es, ¿Satanás nos tienta a pecar? Sí lo hace, pero ni siquiera él tiene la culpa. ¿Sí? Cuando nosotros pecamos, él no tiene la culpa, Satanás no. Y hay gente que a todo le echa la culpa a Satanás, ¿no? Al diablo. ¿El problema cuál es? ¿Cuál es el problema? Nosotros mismos, ¿cierto? Nuestro corazón. Nosotros somos los culpables. No necesitamos mirar más allá de nosotros mismos. Cada uno de nosotros debemos asumir la responsabilidad de nuestra propia situación. Lo que yo hablaba ahorita, nosotros armamos un incendio en nuestras vidas y ahí sí entonces Dios venga, sálveme. Cada persona es atraída y seducida por sus propios malos deseos. O sea, de esos malos deseos que hay dentro de nuestro corazón, somos seducidos, ¿sí? Somos atraídos hasta que pecamos. Entonces, después de que el deseo ha concebido y da a luz el pecado,
Y cuando crece plenamente el pecado da luz la muerte. ¿La muerte qué? Espiritual, ¿cierto? Ahí es cuando nos alejamos de Dios. Pero antes de todo esto de la muerte es porque dentro de nosotros hemos concebido de esos malos deseos, de esa seducción que nosotros mismos queremos por el pecado, da a luz la muerte y nos alejamos de Dios. Entonces este mundo tiene que ver con el juego de la culpa, ¿cierto? Tú me hiciste esto, no es mi culpa, yo no habría hecho eso si tú no me hubieras hecho esto. Entonces en el mundo uno ve ese juego de la culpa, ¿no? Y del señalar. Yo recuerdo que a nosotros nos enseñaron que cuando uno señala, entonces uno está señalando, pero hay 3 dedos hacia uno, ¿no? ¿Cierto? Entonces nadie quiere asumir la responsabilidad de sí mismo y por eso exactamente esto es lo que sucede. Lo que Dios nos muestra que debemos hacer es asumir la responsabilidad de lo que nosotros mismos hacemos. Y nuestro Señor Jesús vino y dio su vida en la cruz por nuestros pecados, no por los suyos, no por los pecados de Jesús, porque Jesús no pecó. Él vino a dar los pecados, Él vino a dar su vida por nuestros pecados. Dios no hizo nada malo. Él no es la razón de nuestras situaciones, ¿sí? Ya dejémosles de echarle la culpa a Dios o a lo que estamos viviendo, o por los problemas de nuestras vidas, somos nosotros. Pero sin embargo Dios ofrece la solución. Y Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Venir a Él, debemos arrepentirnos y hay que ver las cosas como son. Hay que ver las cosas como están sucediendo. Amén. Entonces debemos admitir que somos pecadores, debemos confesarle nuestros pecados a Dios y debemos aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Y no hay otra manera de solucionar ese incendio y esas pruebas que a diario tenemos que enfrentar. Y para concluir hoy, me gustaría hacer algunos puntos de resumen. Espero que por lo general siempre hay puntos de resumen, ¿cierto? Espero que perdón, aquí yo no había... Se me olvidó pasar acá. Bueno, estos puntos de resumen, espero que cada vez que por lo general el pastor siempre los coloca, pero que siempre los tengamos presentes. Si no se acuerdan de ellos, traigan con qué anotar y apunten siempre esto y durante la semana siempre tengan presente esto. Nosotros a diario tenemos que probar nuestra fe en las Escrituras. Entonces el primer punto es enfrentar vuestras pruebas con gran alegría, ¿cierto? Cuando sufrimos por Cristo, estamos seguros de nuestro lugar con Él. Estamos seguros de nuestro lugar con Él. Nadie sufre por Cristo si no cree verdaderamente. Es mucho más fácil ceder, ¿cierto? O negarlo. Y eso es fácil. Negarlo o ceder ante un momento difícil, ante una prueba, es más fácil ir con el resto del mundo. Es fácil mezclarnos con el mundo, hacer lo que el mundo hace. Pero ante la prueba, cuando sufrimos por Cristo, estamos seguros de nuestro lugar en Cristo. Dios ha traído la dificultad que tú estás viviendo, que estamos viviendo, Dios la ha traído con un propósito maravilloso. Primera, fortalecer nuestra fe. ¿Cuál es el propósito de la dificultad que estamos viviendo en este momento? La primera, fortalecer nuestra fe. Y la segunda, para producir paciencia. Oh, divina paciencia, ¿cierto? Producir paciencia, ¿sí? Y esto es para mostrar y que Dios diga, eres verdaderamente mío. O sea, si nosotros, ante una dificultad,
podemos obtener estas dos cosas, una fe fortalecida y una paciencia fortalecida, Dios va a decir, tú realmente eres mío, no eres del mundo, eres mío, porque tienes estas dos condiciones. Lo segundo, estar totalmente dedicado al Señor. ¿Sí? Jesús no solo quiere algo de tu tiempo, Él no solo quiere algo de tu atención, Él no solo quiere parte de tu vida. Y no nos engañemos a nosotros mismos, pensando en que podamos vivir dividiendo las cosas, ¿cierto? Dando un poco en el mundo, dando un poco acá, en la iglesia. Haré esto por Él, haré esto por Dios, haré esto poquito por Él, o tendré esto para mí, ¿sí? Y este es el camino de las personas de doble ánimo, es el camino de los no comprometidos, es el camino de aquellos que simplemente son sacudidos de un lado a otro. ¿Y cuál es el ejemplo que da Santiago? Como las olas del mar, ¿no? Las olas del mar, nosotros que tenemos el mar acá, uno ve como el viento, la ola va y viene. Entonces, las personas de doble ánimo no son comprometidas. Pidámosle a Dios que nos dé un corazón totalmente comprometido para Él. Tercero, no te enorgullezcas de las riquezas. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y sin embargo perder su alma? Si Dios te ha dado a ti riquezas, si Dios te ha provisto a ti de riquezas, no dejes que se te suban a la cabeza, ¿cierto? No las uses solo para ti y tus propios deseos. Úsalo para construir el reino de Dios. Úsalo para cuidar a los necesitados. Amén. Y finalmente, asume la responsabilidad de ti mismo. ¿Asume la responsabilidad de quién? ¿De Dios? ¿De mi vecino? ¿De nuestra vecina? No, ¿cierto? Yo debo asumir la responsabilidad de lo que me está pasando de mí mismo. ¿Listo? Dios no es la razón de nuestros problemas. Y eso sí es importante que salgamos de aquí con eso claro. Dios no es la razón de nuestros problemas. Dios no tiene la culpa de cómo somos nosotros. Él no tiene la culpa de lo que hacemos. ¿Sí? Si este es el caso, es nuestro caso hoy, deja de decir, Él me hizo así y no puedo cambiar. Yo he escuchado gente así, ¿no? O sea, no, es que Dios me hizo así, ¿qué? O sea, tiene que aguantarme así y ya, punto. No, Dios no tiene la culpa de lo que está sucediendo contigo. Las personas redimidas no es como la persona caída. La persona caída es esclava del pecado. Pero los redimidos, para los redimidos esta esclavitud ha sido rota. Dios nos ha dado su palabra, Dios nos ha dado su espíritu y Él nos ha dado un nuevo nacimiento a través de nuestra fe en Cristo, en su Hijo. Amén.